Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de la penitencia y la reconciliación en la comunión de los santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística. En la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles tanto entre quienes ya son bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de la pena del pecado. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia, que no es suma o bienes como lo son riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es el valor íntimo e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad, querida libre del pecado y llegue a la comunión con el Padre. Solo en Cristo, Redentor nuestro, se encuentran en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Hebreos capítulo 7, versículo 23, y Hebreos capítulo 25, versículo 9, y Hebreos capítulo 11, versículo 28. Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron inagotablemente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Obtener la indulgencia de Dios por medio de la Iglesia. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre la misericordia, la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos. Podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. 11.
La celebración del sacramento de la penitencia. Como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente, los elementos de su celebración son saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición y exhortación al arrepentimiento, la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote, la imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote, alabanza de acción de gracias y de piedad, con la bendición del sacerdote. La liturgia bizantina posee expresiones diversas de absolución en forma de precativa que expresan admirablemente el misterio del perdón, que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, y a la pecadora cuando derramó sus lágrimas sobre sus pies, y al publicano y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí pecador, os perdone en esta vida y en la otra, y que os haga comparecer sin condenaros en su temible tribunal, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así, la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas en una liturgia de la palabra de Dios, con lecturas y homilías, examen de conciencia dirigido en común petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es, siempre por su naturaleza misma, una acción litúrgica, por tanto eclesial y pública. En caso de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte, sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes sin culpa suya se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener para la validez de la absolución el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su debido tiempo. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituye, por su naturaleza o acción de la referida necesidad grave, la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión, y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos.
se dirige personalmente a cada uno de los pecadores: Hijo, tus pecados te son perdonados. Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 5. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos, los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.